Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tejamos juntos un Granny Square. El día de hoy vamos a tejer este granny del sol de la película de Rapunzel. Este es el segundo de 3 grannies de esta colección de Rapunzel que estoy subiendo a mi canal de YouTube. Voy a iniciar con 4 cadenetas. Aquí hice el nudito deslizado. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a unir con un punto enano de esta forma y voy a hacer 2 cadenetas de altura. Dentro de este arito voy a tejer 14 puntos altos, pero como este ya se cuenta como un punto alto, esta serie de cadenitas se cuenta como un punto alto, solo voy a tejer 13, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ok? Una vez tejidos todos los puntos, en la serie de cadenas que tejimos al inicio voy a introducir mi ganchillo para hacer un punto enano. ¿Ok? Voy a levantar 2 cadenetas y voy a hacer aumentos en cada uno de estos puntos altos. Tienen que ser aumentos de punto alto. ¿Ok? Este es el primero y aquí voy a alzar 2 puntos altos. 1, 2, tercer aumento, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aumentos. Tienen que ser 14, ¿verdad? 11, 12, 13 y voy a tejer solo un punto alto al final porque las cadenetas cuentan como una serie de puntos altos. Entonces esta con un punto alto más sería el último aumento de la vuelta y en total debo tener 28 puntos altos contando las cadenetas de altura. Aquí voy a hacer un punto enano. Una vez ya hice mi punto enano, quiero ubicarme ahora en este primer punto alto de mi primer aumento porque ahorita estoy ubicada en la cadenita de inicio y lo que voy a hacer es simplemente hacer un punto enano justo en ese punto donde quiero estar ubicada. Listo, ahora sí me encuentro arriba de este punto donde quiero estar y voy a levantar 2 cadenetas. En este mismo punto alto voy a hacer 2 puntos altos sin terminar. Aquí está el primero, no lo voy a terminar porque voy a hacer otro. Esto se llama un puff, punto puff, ¿ok? Y antes de cerrar en estas 3 hebritas con el color amarillo, voy a hacer una pausa porque voy a introducir el color morado. Voy a hacer un nudo deslizado como si fuera a hacer un inicio de un tejido de esta manera y voy a introducir el amarillo, se queda ahí al aire, ¿verdad? No lo vamos a cortar. Voy a introducir ahora sí el color morado de esta manera, ¿ok? Voy a apretar un poquito mi color amarillo
así y listo. Una vez ya tengo el moradito aquí, voy a empezar a trabajar con el morado y el amarillo se va a quedar en pausa. En este punto de aquí, que es el segundo, voy a hacer 2 puntos altos conectados a este al segundo punto alto de mi primer aumento. ¿Entendido? Este puff está conectado a este punto y estos 2 puntos altos que voy a hacer en morado van a ir conectados a este siguiente punto alto. Aquí hago, un tip que siempre recomiendo es que las hebritas se queden detrás del tejido para no tener que estar escondiendo al final mucho. Nuevamente voy a hacer aquí mi primer punto alto y voy a hacer mi segundo punto alto. Antes de terminar de cerrar, voy a cambiar de color. ¿Ya? Voy a hacer un cambio de color y voy a cerrar con el amarillo para poder tener esta hebrita amarilla ya en mi ganchillo y tejer con el color amarillo el siguiente punto. Este paso lo vamos a repetir durante toda la vuelta. Vamos. Aquí ya corresponde hacer el punto puff. Voy a hacer 3 puntos altos inconclusos. Al inicio solo hice 2 porque las cadenitas de altura cuentan como un punto alto. Y antes de cerrarlo voy a cambiar al color morado. De esta manera. ¿Ok? Y aquí lo que voy a hacer es un aumento de puntos altos. Exactamente así. Pero aquí tengo que cambiar al color amarillo antes de cerrar este último punto. Entonces así va a ir trabajando nuestra rondita. Yo sé que es un poco complicado, pero el final siempre es muy bonito. Tengo el segundo, aquí tengo el tercero. Antes de cerrar hago mi cambio de color. Así. Ok, aprieto un poquito el amarillo y ahora sí hago un aumento de puntos altos. Antes de cerrar, tengo que hacer el cambio de color al amarillo. Eso, entonces aquí no voy a cerrar con amarillo, voy a cerrar con el color morado. De esta manera, aprieto un poquito el amarillo. Y ahora sí, 2 puntos altos con morado. Antes de cerrar, cambio el amarillo de esta manera. Así. Aprieto un poquito el morado. Y punto puff con amarillo. Vamos. 1, 2, 3. Morado ahora. Voy a hacer de esta manera. 1 y 2. Antes de cerrar hago cambio de color al amarillo y tejo un punto puff. Antes de cerrar hago cambio de color al morado de esta manera y tejo
un aumento de puntos altos. Y antes de cerrar, voy a hacer el cambio de color al amarillo. Ahora voy a hacer un aumento de puntos altos en color morado nuevamente. Y antes de cerrar, hago cambio con color amarillo. Creo que hasta este punto ya tuvieron que haber entendido cómo funciona esta vuelta de aquí. Sí. Antes de cerrar, hago cambio al morado. Y cierro con el morado para hacer nuevamente un aumento. De esta manera, así. Ahora voy a hacer un punto puff. Cambio el morado. Hago un aumento de puntos altos antes de cerrar. Cambio el amarillo. Y hago un punto puff. Cierro con el morado. De esta manera. Y ahora hago un punto puff con amarillo. De esta forma. Voy a cerrar aquí con morado. No terminé de cerrar sin querer queriendo, tengo que corregirlo. Ok, ahí sí lo terminé de cerrar. Y aquí voy a dejarlo inconcluso porque sigue un punto puff. Vamos. Punto puff. Así. Y luego, en vez de cerrar con amarillo, hago cambio al morado. De esta manera, para poder hacer aquí un aumento. 1 y 2. Antes ya de cerrar el último punto alto de la vuelta, voy a hacer el cambio de color amarillo porque voy a iniciar con color amarillo la siguiente vuelta. Entonces voy a apretar un poquito aquí el morado para poder hacer el punto enano que ya me permite cerrar la vuelta. Así es como se va viendo hasta el momento. Ahora voy a levantar 2 cadenetas amarillas, pero aquí voy a agarrar mi color moradito y voy a hacer una cadeneta de morado. Voy a apretar el amarillito y voy a continuar con el morado, ¿ok? Esto simboliza un punto alto. ¿Estamos? Ahora voy a tejer un punto alto en morado y un aumento en morado. De esta manera. En este siguiente voy a hacer solo un punto alto morado. En este siguiente aumento morado voy a hacer un punto alto, pero en el siguiente punto alto del aumento voy a hacer un aumento en morado. Pero aquí ya nos corresponde alzar un punto alto amarillo. Entonces voy a dejar inconcluso este último punto alto. Cuando tengo las 2 hebritas aquí, simplemente agarro el color amarillo y cambio el color. Aquí voy a realizar un punto alto en amarillo. Antes de cerrarlo voy a hacer el cambio a morado porque ya me corresponde tejer en morado. Y continúo. Voy a hacer un punto alto en morado, un aumento en morado, un punto alto en morado y un punto alto en morado y un aumento en morado.
Antes de cerrar aquí, voy a hacer el cambio del color amarillo porque ya me corresponde tejer en amarillo. En vez de cerrarlo completo, voy a hacer el cambio morado de esta manera y voy a hacer un punto alto y un aumento. Ahora voy a hacer un punto alto, otro punto alto y un aumento. Antes de terminar aquí, voy a hacer el cambio amarillo y voy a agarrar aquí un punto alto pero inconcluso porque tengo que hacer un cambio de color. Un poquito confuso, deberíamos estar bastante atentos porque un paso que hagamos mal vamos a tener que tejer nuevamente todo. Ok, entonces aquí hice el punto alto en amarillo, un punto alto en morado, un aumento. Este puff amarillo no tiene cambio de color, entonces es un punto alto y un aumento. Termino este aumento con cambio de color, así, y tejo un punto alto, inconcluso, porque voy a hacer un cambio de color, así, un punto alto y un aumento, de esta manera, un punto alto, otro punto alto y un aumento, inconcluso porque aquí ya me toca hacer un cambio de color, un punto alto inconcluso de esta forma, un punto alto y un aumento, así, ¿ok? Un punto alto, otro punto alto y un aumento. No lo termino para cambiar el color y hacer un punto alto inconcluso para cambiar el color nuevamente. Que continúo con un punto alto y un aumento. Cambio de color, sí, un punto alto inconcluso para hacer el cambio de color de esta manera. Aquí me corresponde un punto alto. Ve, aquí, mira, aquí cometí un error, ¿ok? Porque el patrón consiste en hacer uno largo, uno corto, uno largo, uno corto, largo, corto, largo, corto, largo, corto, largo y largo. Ok, entonces aquí no correspondía tejer el cambio de color, el punto alto en amarillo, perdón. Ok, voy a destejerlo. De esta manera me quedo aquí y cierro ese aumento con el morado. Dentro de este amarillito voy a hacer un punto alto morado porque no corresponde el cambio de color. Otro punto alto morado y un aumento de morado. Hemos llegado ya al final y me voy a ubicar en esta hebrita de aquí. No voy a coger toda la cadeneta de esta manera, sino que me voy a ubicar en esta hebrita de aquí para hacer un punto enano. Y ahí estamos. Ahora sí, hemos culminado con el color amarillo. Podemos ya recortar. Voy a dejar una hebrita moderada. Y así es como se ve el sol de Rapunzel hasta el momento. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es transformar este círculo en un cuadrado para que empiece a ser un granny square, ¿ok? Entonces aquí
voy a hacer una cadeneta y un punto bajo en el siguiente punto. Voy a hacer 2 puntos medios altos. Estoy tejiendo un punto en cada punto, ¿ok? No voy a hacer aumentos todavía. Ahora voy a hacer 2 puntos altos, o sea, uno y luego otro. Y finalmente en este punto voy a hacer 2 puntos altos dobles. Aquí va el primero y aquí va el segundo. De esta forma. Voy a hacer 2 cadenetas y me voy a dirigir al siguiente punto, donde voy a hacer 2 puntos altos dobles, perdón. Aquí va el primero y aquí va el segundo. Ahora voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora voy a hacer 2 puntos medios altos, 1, 2. Y voy a hacer ahora 2 puntos bajos, 1 y 2. 2 puntos bajos nuevamente y 2 puntos medios altos. Aquí va el primero, aquí va el segundo. 2 puntos altos normales. Y aquí voy a hacer 2 puntos altos dobles en este mismo punto. Aquí va el primero y aquí mismo voy a hacer otro. Hago 2 cadenetas y me dirijo al siguiente punto donde voy a hacer 2 puntos altos dobles de igual forma. 1 y 2. Me dirijo al siguiente punto y voy a hacer un punto alto y luego otro punto alto. Ahora un punto medio alto, otro punto medio alto y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos medios altos. 2 puntos altos. Y en este voy a hacer 2 puntos medios altos juntos, como un aumento. Sí, hago 2 cadenetas y en el siguiente voy a hacer 2 puntos altos dobles como un aumento. Creo que aquí me equivoqué. Hice un punto alto. 1, 2. Y ahora sí, está excelente. Voy a continuar con puntos altos. 1, el segundo punto alto. Y ahora voy a hacer 2 puntos medios altos. Y ahora voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a hacer 2 puntos medios altos. 2 puntos altos, tengo 1 y tengo 2. Ok, así es como nos va quedando nuestro granny. Si ven que ya se están formando ya las esquinitas, falta poco para terminar. Qué lindo. Ok, y voy a hacer ahora sí puntos altos dobles como un aumento. Ok, ahí mismo otro punto alto doble, 2 cadenitas y me dirijo al siguiente punto donde voy a hacer 2 puntos altos dobles como un aumento. Y 2, 3, 1, 2 y 3. Ok, ahora continúo en el siguiente con un punto alto, otro punto alto, medio punto alto, medio punto alto, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y
en esa cadenita que hicimos al inicio voy a hacer un punto enano. ¿Ok? Así es como queda nuestro granny. Si ven que de círculo ya pasamos a un cuadradito muy bonito. Para la última vuelta voy a hacer únicamente un borde de puntos altos y dos aumentos en la esquina para marcar el espacio de la esquina, ¿ok? Entonces voy a levantar 2 cadenetas de esta manera y voy a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos altos hasta llegar a la esquina. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6 y tengo 7. Esta es mi esquina y voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Nuevamente en este lateral voy a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voy a hacer en esta esquina 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos para ya ubicarme en el siguiente lateral. ¿Ok? Nuevamente un punto alto en cada uno de estos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ok? Si ven cómo se va agrandando ya el granny, ya llegamos a la esquina y voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. Y un punto alto en cada uno de los puntos altos. De la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ok, he llegado a la última esquina, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos para yo ubicarme en el lateral y un punto alto en cada uno de los puntos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Aquí ya hemos tejido el último punto porque deberían ser 20 puntos en cada lado contando los de la esquina, pero aquí al final, como la cadeneta nació desde este punto, hay un orificio muy grande como para cerrar con un punto enano. Si ven que queda como un huequito aquí, si de pronto tu tejido terminó justo al lado de la cadeneta, haz el punto enano sin problema. Pero si te pasó como a mí, ¿ok? Que te queda ese espacio bastante feo, vamos a hacer como un tipo de disminución, ¿ok? Aquí alzo mi primera hebrita, pero en vez de proceder a hacer el punto, voy a pretender que hago un segundo punto alto de esta manera. Y voy a agarrar las primeras dos y luego cierro todo el punto de esta manera, para luego terminar con un punto enano. Así es como ya queda el granny del sol de Rapunzel. Cortar el hilo, hago una cadenita para que se haga un nudito al momento de apretar, de esta forma. Si te gustó este video, por favor suscríbete y dale like para que así puedas estar pendiente a mis próximos tutoriales. ¡Chao!